meditando en la letra, vamos a confesar con esta alabanza nuestra fe. En el mundo la gente sigue la religión Y en la iglesia hablan de su propio interés. Aunque Dios sigue mirando a esas almas que enfermas se hallan en medio de la oscuridad. Dios preparó a los discípulos que son únicos y salvan la época. Les da el poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Nos dio el secreto que no puede ver. yo tengo el poder que Dios coge hoy descender, protegiéndome con el respaldo celestial, tocando siempre el reino de nuestro Señor. Dios separó a los discípulos que el nuestro boca permanecerá. Les dio poder de superar todo el mal y a todo enemigo poder vencer. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones, oh siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Lo que siempre deben disfrutar, que sus nombres en los cielos escritos están. Los discípulos en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones, como siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Los discípulos que en el mundo salvarán 70 regiones y las tribus de cada lugar, 70 naciones, siervos del Señor, eternos discípulos de nuestro Señor. Eternos discípulos de nuestro Señor. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a cantar a Dios con el himno En Jesucristo se halla la paz.
En Jesucristo se halla la paz. En horas negras de tempestad, tienen las almas luz de solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al Redentor. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma se desfallece, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Siempre dirija nuestro vivir. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María Virgen, padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó al tercer día, descendió a los infiernos y ascendió a los cielos, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno Cristo es guía de mi vida. Cristo es guía de mi vida, ya no hay nada que temer. Nunca puedo yo dudarle, pues me sabe defender. Paz, consuelo y vida eterna, por la fe yo tengo en él, y con él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel, y con él ya nada temo, porque Cristo es guía fiel. Cristo es guía de mi vida, libre estoy de todo afán. En las pruebas me da gracia, es de mi alma el vivo pan. Si de sed estoy sufriendo, si mi paso lento va, Él prepara la fuente viva que mi ser refrescará. Él prepara la fuente viva que mi ser refrescará.
Cristo es guía de mi vida. Oh, qué plenitud de amor. Su paz celeste ofrece dar descanso el Salvador. Cuando de este mundo parta, viviré con él, yo sé. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Jesucristo fue mi guía, por los siglos cantaré. Amén. Pues la palabra de hoy, para esta semana, la podemos encontrar en el libro de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Juan 3, versículos del 16 al 21. Lo podemos buscar en nuestras Biblias, también lo tenemos en pantalla. Voy a leerlo yo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Eh, el título del mensaje de hoy es Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este versículo en Juan 3:16 comienza de esta manera, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo Dios amó al mundo? Amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, dio a su Hijo para abrir ese camino de salvación para todos nosotros. Viendo al hombre que no tenía un camino de salvación, viendo al hombre que no tenía una forma de recibir la salvación, envió a Jesucristo. ¿Para qué? Para que creyendo en Él pueda recibir la salvación. Voy a apagar la cámara mejor, eh, porque no va a funcionar. Ayer estuve visitando a María Luisa y a Luisma en Guadalajara. Y la verdad que me sorprendí, me llevé una buena sorpresa. ¿Por qué? Me encontré con Luisma y había perdido 30 kilos, ni más ni menos, en unos meses, ¿no? Yo hacía tiempo que no le veía ya y ha perdido 30 kilos. Y le veía bastante más guapo, pues, más saludable en todos los sentidos, ¿no? Y claro, hablando con él, pues yo le decía, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que le conocí, cuando todavía estaba muy afligido, tanto mentalmente, tenía sus problemas físicos también, pero como en un proceso de 3 años que está escuchando el Evangelio, que está teniendo victoria en el culto junto con su madre, cómo Dios ha ido trabajando en su vida y la salud en todos los ámbitos que Dios está trayendo a su vida. Entonces, al salir de la casa yo pensaba en esto, ¿no? Y decía, me daba cuenta, ¿no? Y decía, pues, claro, como dice la palabra en 3 de Juan 1:2, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo veía ese cumplimiento en esta familia de forma especial en la vida de Luisma. Está teniendo victoria en el culto. Le preguntaba, ¿cómo has perdido tanto peso? A ver si me ayudas. Me decía, bueno, pues comiendo saludable y tiene una bicicleta estática en casa, hace bicicleta, hace cardio, sale a andar y pues haciendo ejercicio pues, y comiendo saludable ha perdido tantos kilos, ¿no? No solo eso, sino que claro,
todo problema mental que ella ha podido tener, que él ha podido tener o afligidez, pues la ha ido superando. ¿Cómo ha hecho esto? Pues a través del culto, a través de la oración, recordando la palabra cada semana. Dios le ha ido dando una gracia especial y una fuerza especial para ir superando cada dificultad. Y me decía, todavía me queda un poco de ansiedad, a veces me da crisis de ansiedad, pero cada vez voy mejor. Claro, es que estás escuchando el Evangelio y Dios te está dando la gracia para superarlo todo. ¿Por qué todavía tienes crisis? Tienes que entenderlo. Si no es solo Cristo, no funciona. Entonces Dios todavía permite ciertas cosas o no te ha dado una 100% sanidad en tu vida porque todavía está obrando en ti, porque todavía tienes que ser la persona que se aferra a la respuesta que Dios nos da, que es Cristo. Hoy el versículo lo habla muy claro, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo visitándoles, les di una palabra muy importante, que también está conectada con el mensaje de hoy y que todos hemos de recordar. ¿Qué es lo que les dije? Primero, en Juan 10, del 7 al 10, le hablé sobre este versículo, donde dice Jesús mismo, él se presenta a sí mismo como la puerta de las ovejas. Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús está diciendo estas palabras en Juan 10, del 7 al 10. ¿Quiénes son las ovejas? Está hablando de nosotros. Representa esa parábola que somos nosotros. Nosotros somos las ovejas. Jesús es la puerta de las ovejas. ¿Qué significa esto? Nos está hablando que todo creyente debe entrar y salir por esta puerta. En otras palabras, si mi vida no entra dentro de solo Cristo, no funcionará. En un recinto donde están las ovejas, cuando el pastor abre la puerta, todas las ovejas tienen que salir por la puerta y entrar por esa puerta. Entonces, hay vida en abundancia y hayan pastos. ¿Quién es esa puerta? Es Jesucristo. Por eso nuestra vida de fe siempre debe entrar y salir a través de Cristo. Todo lo que hagamos en nuestra vida tiene que entrar y salir a través de Cristo. Jesús dijo más adelante, yo he venido para que tengáis vida y que la tengáis en abundancia. Si no es a través de Jesucristo, no hay vida. Otros que han venido antes de mí, dice también en el versículo, han venido para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengáis vida y que la tengáis en abundancia. Si no es a través de Jesucristo, no hay vida. Por esto, la diferencia entre el culto de Caín y el culto de Abel. Caín no era una persona que no creía en Dios. Él creía en Dios. Había sido inculcado con esos valores de creer en Dios en su familia, junto con su hermano Abel. Él creía en Dios. ¿Hasta qué punto creía en Dios? Yo me lo imagino. Él recibió celos de su hermano, porque Dios recibió con agrado el culto de Abel y no el suyo. Si Dios fuera una persona que a él no le importara, pues le daría igual. Pero él también amaba a Dios, creía en Dios, pero al ver que no recibía su culto, pero recibía el de su hermano Abel, él se puso tan celoso que llegó a matar a su hermano por envidia. Era una persona que creía en Dios, pero era una persona que desconocía del pacto de Dios. Desconocía del pacto de Génesis 3:15. Después del pecado original, la respuesta que Dios dio a Adán y a Eva. La simiente de la mujer vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Después del pecado original de que el hombre quedó separado de Dios en pecado y bajo la autoridad de Satanás, el hombre intentaba solucionar este problema. ¿Cómo? Cubriéndose con las hojas de la higuera, cubriéndose, creando delantales por sí mismo, escondiéndose porque estaban avergonzados. Es los actos que hace el hombre para intentar solucionar su problema espiritual. ¿Cuál era el problema de Caín y Abel? O sea, de Adán y Eva. Que fueron creados para estar junto con Dios, pero que en el momento que entró el pecado en sus vidas, quedaron separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Desde ese momento no podían disfrutar de su relación con Dios. ¿Y ellos qué pensaban? Que el problema era no que estaban separados de Dios y que necesitaban
otra vez juntarse a Dios, sino que pensaban que no, es que estamos desnudos, es que tengo vergüenza. Ya Satanás, atacando a su estado espiritual, les daba que pensar que el problema era otra condición, su situación, su realidad, la dificultad en el trabajo, mi economía, mi situación familiar. La gente piensa que este es el problema. Adán y Eva enseguida cayeron en ese engaño de Satanás, cuando el problema fundamental era que fueron creados para vivir acorde a la imagen de Dios, para estar junto con Dios, en comunión con Dios, pero estaban viviendo separados de Dios. Abel entendió esto y entendió que la solución a ese problema fue el pacto de la simiente de la mujer, Cristo. Adán y Eva recibieron el pacto de Cristo, la simiente de la mujer, aquella persona que iba a nacer solo de la simiente de la mujer, no de la simiente de Adán. Estaba profetizando ya al Mesías, a Jesucristo. Y esperando esas promesas, Dios, ¿qué le hizo? Hasta que venga el cumplimiento de que la simiente de la mujer venga y aplaste la cabeza de la serpiente, donde ya vais a recibir la completa liberación, donde se va a consumar todo, hasta ese momento, Dios, ¿qué les hizo? Les enseñó la bendición del culto. ¿Cómo tenéis que dar culto? Y es Jesucristo, es Dios mismo, perdón, el que solucionó ese problema, cogiendo animales y creando pieles. ¿Qué había ahí? El sacrificio de sangre. Le enseñó que a través del sacrificio de sangre el problema del pecado era perdonado y cubrió su pecado con esas pieles después de ese sacrificio de los animales de sangre. Y en el Antiguo Testamento era así. Caín no entendió este pacto y él dio un culto con muy buena intención, con un corazón hacia Dios, buscando de Dios, pensando que es lo correcto. Con un corazón hacia Dios, él ofreció un culto sin pacto. Él ofreció un culto sin derramamiento de sangre. Él recibió un culto, en otras palabras, que no agradaba a Dios, que Dios no podía recibir. Pero Abel dio el culto haciendo el derramamiento de sangre de un cordero. No era el cordero en sí. No es que a Dios le gustaba más la carne que las verduras, sino que en realidad el culto de Abel tenía el pacto de Dios. Abel estaba dando culto, estaba yendo a Dios acorde Dios lo había dicho, entendiendo el pecado original, entendiendo el problema fundamental y el porqué de su fe en nuestros días en Jesucristo. Abel lo entendió. Por eso era un culto que tenía vida. Jesús dice, yo he venido para que tengáis vida y que la tengáis en abundancia. Por eso nuestro culto, cuando es un culto con Cristo, es un culto que tiene vida, un culto que revive mi alma, un culto que me trae paz, un culto que me da fuerza. Caín no tenía el pacto, era un culto sin Cristo, un culto a Dios, a algo espiritual, un ritual espiritual. Él lo hacía pensando que era para Dios, pero era un culto sin el pacto de Dios. Era un culto sin Cristo. Por eso su culto era un culto de un espíritu muerto. Sin Cristo no hay vida, no tenía vida. El culto a Abel era con sacrificio de sangre. Este es el culto que Dios recibe, el culto que a Dios agrada. Este es el culto que tiene vida en abundancia. Este es el culto que me hace vivir. Este es el culto que es respuesta a mi vida. Cuando hacemos el culto en el nombre de Jesucristo, centrado en el pacto de Cristo, esa palabra que es viva y eficaz obra y trae respuesta a mi vida. Yo que he visto visitando a Luisma, no ha hecho otra cosa. 3 años ha estado escuchando la palabra de Cristo y Dios ha estado obrando en su vida. Parece que no, pero 1 hora que está sentado delante de Dios, dando culto, pensando en Cristo, ¿qué es lo que ha hecho Cristo por mí en mi vida? ¿Qué es lo que ha cambiado en mi vida después de creer en Cristo? Y Dios le ha cambiado por completo. Lo que para médicos o otras personas ven imposible, Dios ha hecho un proceso de sanidad en su vida. ¿Por qué? Su alma está siendo prosperada. En su alma hay vida en abundancia. ¿De dónde nos viene esto? Del culto verdadero. Todos los días, entra y sal por la puerta que es Cristo. Todos los días, entra y sal
por nuestra puerta, que somos las ovejas, que es Cristo. Comienza y acaba en Cristo. Muchos creyentes han recibido la salvación. Por gracia de Dios hemos recibido la salvación. Dios nos dio de su gracia para creer en Jesucristo. Y lo hemos recibido en nuestro corazón como dueño y Señor. Y en ese momento, pues hemos recibido la salvación. Hay muchos creyentes que por gracia de Dios han recibido la salvación y vienen a la iglesia, pero de forma real o en su día a día, en cada familia, en sus vidas, cuando están a solas, muchos de ellos viven bajo grandes conflictos o problemas. Muchos de ellos, aunque tienen su fe, aunque creen en Jesucristo, conocen el Evangelio, Jesús es el Cristo, profeta, sacerdote y rey, pero sus vidas están derrumbadas. ¿Por qué viven bajo esta situación? Si vosotros os convertís en las personas que tienen la palabra de Dios organizada para ayudar a otros, os convertiréis en las personas que Dios empieza a usar. ¿Cuál es el estado de aquel que no conoce a Cristo? De verdad, el problema no son las drogas. El problema no son los problemas mentales o aflicciones mentales que yo pueda tener, sino el estado espiritual que te lleva a caer en este estado. El estado espiritual que te lleva a tener que tomar y estar bebiendo alcohol y viviendo bajo el alcoholismo. No es el alcohol el problema en sí. No es mi situación financiera que me genera estrés o el problema que me crea esta ansiedad. ¿Cuál es el problema real? Que en medio de ese problema o situación en la que estoy viviendo, yo no tengo paz. No es el problema en sí, sino que yo no tengo paz en medio del problema. Es el estado espiritual, primero, el estado espiritual que me lleva a caer a todas esas aflicciones. Los que es preocupación, preocupación. Los que es adicciones, adicciones. Y segundo, es el estado espiritual que tengo que no me hace tener paz o disfrutar en medio de toda situación. Daniel tuvo que entrar al foso de los leones y no tuvo un problema, y no fue un problema para él, y entró con paz. Tuvo que entrar al horno de fuego y estaba bien para él. ¿Cuál era su diferencia? El estado espiritual que él tenía. Yo lo estoy diciendo estas semanas, lo he visto en mi vida también. Creo en Jesucristo, conozco el Evangelio, pero en muchas ocasiones tengo un estado espiritual donde no creo que Dios vaya a obrar en mi vida, que Dios esté obrando en mi situación, que Dios esté obrando en medio de este problema, que Dios haya permitido esta situación en mi vida porque tiene un plan más grande para mí. Yo no lo creía eso a veces. Acorda mi estado espiritual. Pero cuando estoy escuchando la palabra de Dios, tengo mi tiempo de oración, tengo ese sistema, ese bartizán en mi vida, esa torre que me fortalece espiritualmente, de verdad, puedo mirar a Goliat a los ojos y decir, o al cojo y decir, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Sé que en el nombre de Jesucristo, Dios me va a dar la respuesta. ¿Por qué? También conozco la bendición del culto del que yo doy. Este momento en el que estamos dando un culto centrados en Cristo, con el pacto de Cristo, en este momento donde estoy poniendo mi vida delante de Cristo, ¿qué está ocurriendo? Es el tiempo donde todo se está restaurando en mi vida. Yo se lo he dicho a Luisma ayer de esta forma. Tu problema no es tu problema. No pienses que esto es un problema que tú tienes. Es el problema de muchísima gente en toda España. Es un problema que hay en todo el mundo. Vivimos en una época donde la gente sufre por problemas mentales. No es un problema simplemente tuyo, es un problema de esta época. Es un problema que está en la sociedad, en el día a día, y sufren por ello mucha gente. En esta época, porque Dios me ha levantado y ¿por qué Dios me habrá hecho, me ha levantado y me ha hecho encontrarme con Luisma? Yo le hacía esta pregunta. De verdad, no es tu problema. ¿Por qué a ti, Luisma, Dios te ha puesto al lado un pastor como yo? Tienes que encontrar el plan de Dios en esto. Este problema ni comienza en ti, ni es un problema que Dios te da. Es algo que te ha venido por el estado espiritual que tenías antes de conocer a Cristo. Pero ya a través de Cristo y entrando y saliendo a través de Cristo, porque Él es la puerta de las ovejas, ¿qué tienes? Vida en abundancia. Y esto es lo que ha cambiado en ti, que tienes vida en abundancia. Hoy estamos dando culto. Y esta vida de Jesús te está sanando, está obrando, está sobrepasando tiempo y espacio,
en tu vida hoy, a través de este culto. Los que entienden esto tienen una razón, el motivo de por qué dar culto, el motivo de por qué que vivimos tan ocupados, parar el domingo y dar un culto a Dios. ¿Por qué? Entendemos esta razón, tenemos este motivo. La semana pasada anuncié que yo iba a venir aquí, que iba a estar aquí con vosotros y que iba a dar culto aquí en Rivas, ¿no? Y me acuerdo que Ángels en el forum dijo esto, ¿no? Y dijo, bueno, pues si vas a estar en Madrid, la semana que viene voy a mirar un avión de ida y vuelta el mismo día, a ver si el domingo pues puedo venir y estoy con vosotros. Al final, pues no ha podido ser, no ha podido venir, pero yo he pensado sobre esto. Perdón. Digo, claro, aquellos que tienen el motivo, la razón por la que reunirse, vienen y se juntan. Hoy los que estáis aquí o los que estáis por internet dando culto, estáis conectados al internet o habéis venido hasta aquí. ¿Por qué? Porque hay una razón por la que tenéis que venir aquí. Hay una razón por la que queréis estar aquí. Habéis encontrado ese motivo. En Hechos 2, cuando se juntaron en el aposento alto de Marcos, se levantó la obra del Espíritu Santo. Cuando nos juntamos en la iglesia, recibimos la llenura del Espíritu Santo. A través del púlpito, tengo que recibir la llenura del Espíritu Santo. A través del culto, a través de la palabra del púlpito, esta palabra tiene que estar fluyendo en los creyentes, tiene que estar fluyendo en mi vida y llegar a ser transmitida hasta mi campo. Entonces se levantarán los discípulos que concuerdan con esta palabra, los discípulos que encuentran la razón por la que ir juntos. Y haciendo equipo, tenemos que salir hacia el mundo. Pablo y su equipo, ellos salieron a las misiones continuamente. Empezando en el aposento alto, donde se reunían, llegaron y fueron hasta Antioquía. Después Dios les abrió las puertas para llegar hasta Macedonia y de ahí hasta Roma y hacia todo el mundo. Con este equipo ha de levantarse para que se levante continuamente la obra para salvar las personas en el campo. Entonces, volviendo a la vida de Luisma, yo le decía, este problema no es tu problema, sino que Dios te ha hecho experimentar esto, que es un problema que todo el mundo, que mucha gente está sufriendo. ¿Para qué? Para que tú seas testigo. Yo es lo que veo. Es el comienzo todavía. Todavía no ha recibido sanidad completa, pero Dios ya ha empezado una obra en su vida. ¿Por qué? Lo que Dios tiene para su vida no es esa aflicción o ese problema mental, sino que Dios, por adelantado, le ha hecho experimentar eso, o le ha permitido experimentar eso que le ha venido por el estado espiritual en el que él tenía, que no conocía de Cristo, para que vea que Cristo es la respuesta. Y para que él, recibiendo esta sanidad y respuesta, sea testigo delante de muchas personas. Yo a través de Luis me he podido visitar, no sé cómo lo llaman aquí, como esas casas refugios donde viven el mismo tipo de personas que están en tratamiento y en sanidad y viven todos juntos. Y yo he podido visitar esas casas. Hay muchísima gente que está sufriendo por estos problemas mentales. ¿Por qué Dios ha permitido que Luisma reciba primero a Cristo? ¿Por qué Dios ha puesto en la vida de Luisma un pastor como yo? Ahí hay un plan para salvación para el campo. Él primeramente ha de recibir esa sanidad para después, como testigo, poder llegar y decir a otros que están sufriendo como él sufrió. Cristo es lo que necesitas. Cristo a mí me ha ayudado. Ha sido la respuesta para mi vida. Simplemente diciendo esas palabras. Y ahora Toñino lo explica. Y ya os hago yo y les digo el camino de salvación. Fíjate qué fácil. Es ser equipo para el campo. Esa es la voluntad de Dios para con tu vida. Aquellos que tienen la razón por la que juntarse. Aquellos que tienen la razón por las que hoy parar y dar culto. Hoy también tenemos aquí, hacía tiempo que no los veía, a Damaris y a Luis desde Ceuta. Han cruzado el mar y todo para llegar aquí a dar culto. Para algunos, 6 horas está lejos, para otros 6 horas está cerca. No es cuestión de distancia. Como yo suelo decir, bueno, para irme a Valencia nos tomamos un día. Yo tardo un día en venir de Corea a España. Pues si piensas que estás lejos, estás lejos. Si piensas que estás cerca, estás cerca. ¿Qué es lo importante? Que yo tenga esa razón, que yo tenga ese motivo, que yo he encontrado ese motivo por el que dar culto a Dios.
hoy en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Dios ha dado a su Hijo unigénito? ¿Qué significa estas palabras de Jesús? ¿Qué nos ha dado Dios? Es el mensaje, el punto número 2 que hoy tenemos que aferrarnos. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Nos ha dado la respuesta al mundo. La respuesta que el mundo necesita. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo Dios amó al mundo? Dios nos amó al mundo de tal manera que nos ha dado la respuesta que el mundo necesita. Esta es la palabra que hoy tenéis que recibir. Recordar esto bien. Entonces, Dios, que os ha dado la palabra, la respuesta que el mundo necesita, si este mensaje lo tengo organizado en mí, os empezará a utilizar. ¿Cuál es la respuesta al mundo que Dios nos ha dado? Primero, en el versículo 17 y 18, no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, porque el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es esta respuesta que Dios ha dado al mundo? Es la respuesta al problema de la muerte. En él tenemos vida. El que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos llegamos a morir en esta vida. Todos nos llega el día. Por mucho que te cuides, por mucho que vivas saludable, lo que puedes ganar es que vas a vivir con salud hasta que te mueras, pero todos nos morimos. Es mejor vivir una vida saludable y vivir con salud hasta que Dios te llame a tener unos últimos años pasándolo un poco peor, ¿verdad? Entonces es bueno que nos cuidemos. Pero a todos nos llega el día donde el Señor nos llama a su presencia, y menos mal, ¿no? Menos mal. Pero Dios, enviando a Jesucristo, ¿qué solucionó? El problema de la muerte. La muerte es un problema para aquel que no recibe la salvación, porque ciertamente hay una eternidad. Para aquellos que han recibido la solución y el perdón de los pecados, una eternidad para estar junto con Dios. Pero para aquellos que no han recibido la solución al problema del pecado, hay una eternidad en sufrimiento en el infierno. Dios, al enviar a Jesucristo, nos dio la respuesta al problema de la muerte, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creyendo en Jesucristo, recibimos esa vida eterna. También dio la respuesta al problema del pecado. El pecado que trae muerte a nuestra vida, el pecado que trae condenación, que trae maldición y desgracia sobre nuestras vidas. Jesucristo murió por todos tus pecados del pasado, presente y futuro. Fue ese Cordero de Dios que a través de su sacrificio en la cruz, y porque nosotros creemos que esa cruz tiene ese valor para nosotros, Él consumó, murió por todos nuestros pecados del pasado, presente y futuro. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 8, del 1 al 2, que aquel que ya está en Cristo Jesús, aquel que cree en Cristo Jesús o que Jesús es el Cristo, ya no tiene más condenación por el pecado. No dice que vas a dejar de pecar, que te vuelves un santito y te sale un anillo en la cabeza, porque todos tenemos esa naturaleza del pecado. Vivimos en el mundo gobernado por Satanás, no lo olvidéis. Este mundo es un mundo donde Satanás obra, que es el príncipe de este mundo. Y nosotros, en Cristo, hemos sido libres de toda condenación. Ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, porque la ley de vida, esta vida de la que está hablando hoy el versículo, que hay abundancia en Cristo, nos ha librado de la ley de la muerte y del pecado. ¿Qué quiere decir? Que habéis sobrepasado toda condena que pueda venir por el pecado o por la muerte. ¿Por qué? Porque estáis en Cristo. Dios nos dio la respuesta enviando a su Hijo. ¿La respuesta a qué? Al problema de las tinieblas. Si desconozco de las tinieblas, de la obra de Satanás, de la obra de los demonios, y además no creo en ellos, primero, no te funcionará el negocio. No podrás tener una victoria espiritual. De verdad, el mundo físico es gobernado por lo espiritual. Si yo tengo victoria espiritual,
No soy arrastrado por las condiciones físicas que me rodean. Tampoco si desconozco de las tinieblas, si desconozco de esta obra de Satanás, no solo que no podré tener victoria en mi negocio, en mi día a día, sino que además no podré tener una victoria plena en mi vida de fe, porque no podrás hacer la batalla espiritual concreta. Tienes que conocer y creer en por qué Jesucristo vino. Entonces os vendrá la respuesta. En Marcos 3, del 13 al 15, dice que Dios subió al monte y llamó a sus discípulos, a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. En 1 de Juan 3:8 dice que la razón, el motivo por el que vino el Hijo de Dios, fue para destruir las obras del diablo. ¿Qué quiere decir? Que hay unas obras del diablo, que hay unas tinieblas que están obrando y que en Jesucristo tenemos esa autoridad. Por eso Jesucristo dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Último punto. Seamos los hijos de Dios que nos parecemos a nuestro Dios Padre. Habrá muchos ámbitos, pero hoy, centrados en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso es en lo que nos tenemos que parecer. Seamos los hijos de Dios que nos parecemos a nuestro Dios Padre, que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Dios amó al mundo. De verdad, os bendigo para que seáis la iglesia que habla de Cristo. La iglesia que, al igual que Dios envió a su Hijo para hacer respuesta al mundo, seamos la iglesia que comparte a Cristo. ¿Por qué? Vosotros sois la iglesia. Es un poco diferente, no voy a decir raro, sino diferente, que no tengamos un local, ¿no? O que todos los domingos estemos juntados por internet y estemos dando culto. Pues no es el concepto de iglesia que nosotros tenemos. Pero hay una verdad espiritual que todos vosotros debéis tener. Y debéis tener esta seguridad. Antiguamente, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, en el templo, en el Antiguo Testamento. Y era en esa habitación donde solo el sacerdote podía entrar delante de la presencia de Dios. Y para ir delante de la presencia de Dios tenían que ir al templo, a la iglesia. Y ahí estaba la presencia de Dios. Ahí hacían el sacrificio donde la gente, como no estaba Jesucristo, todavía Jesucristo no había muerto en la cruz y resucitado, no había ese camino de salvación como ahora lo conocemos. ¿Cómo recibían la salvación y el perdón de los pecados? Pues como lo hacía Abel, a través del culto con el pacto de Dios, del sacrificio de sangre. Hoy día igual, a través de nuestra fe en Cristo, que es el pacto que Dios nos ha dado. Pues en los templos venían los creyentes con un animal. Los que vivían un poco bien, pues traían un cordero. Y el sacerdote decía que el pecado de Eduardo, que traía el cordero, decía que venga sobre este cordero. Que los pecados de Eduardo vengan sobre este cordero. El sacerdote oraba poniendo la mano sobre el cordero y lo degollaba. ¿Qué quiere decir? Que los pecados de Eduardo vienen sobre este animal y este animal muere, porque la paga del pecado es la muerte, es el pacto de Dios. Entonces Eduardo recibía la salvación. Entonces continuamente los templos no eran como ahora las iglesias, había sangre, olía mal, imaginaros, ¿no? Continuamente haciendo sacrificio. Por eso habla de que Jesucristo es ese Cordero de Dios, el sacrificio de Jesucristo, el derramamiento de su sangre en la cruz, que nos limpia de todo pecado y nos trae la salvación. Desde ese momento, Jesucristo murió en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos. ¿Y qué dejó con nosotros? El Espíritu de Dios. La presencia de Dios. El Espíritu de Dios está ¿dónde? Ya no está aquí ni allí, sino que está en vosotros. En el creyente. Está en el creyente. Por eso podemos decir que donde va el creyente se establece el reino de Dios. Por eso la Biblia dice que donde 2 o 3 se juntan en su nombre, allí está también el Señor. Vosotros sois la iglesia, no es el edificio. El edificio se puede alquilar, se puede vender, se puede comprar uno nuevo, se puede construir. Eso no es la iglesia, es el templo, el local donde se junta la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Vosotros, los creyentes. 1 Corintios 3:16. ¿Es que no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
porque en vosotros está el Espíritu de Dios, que sois templo de Dios. En mí mora el Espíritu de Dios. Por eso donde voy, el reino de Dios se establece. Vuestro campo ha de ser la iglesia. Ya no solo vosotros, sino que el lugar donde estáis ha de ser la iglesia. La gente ha de recibir la salvación a través de vosotros que estáis en el campo. Yo lo he visto entre vosotros, cómo Dios os ha bendecido y os ha dado un talento, una especialidad que Dios usa y trae personas a vuestros puestos de trabajo totalmente preparadas para recibir salvación. Pero vamos a ver, si es que esta persona venía porque mi negocio se trata de esto. Venía pues para, porque requería de mi negocio, de mi especialidad. Pero más que mi especialidad, era una persona que Dios, además de recibir mi ayuda como profesional, era la persona preparada por Dios para recibir la salvación. ¿Por qué Dios habrá enviado a esa persona a este lugar? Porque ahí está el Hijo de Dios, que es iglesia. Vosotros que sois la iglesia, esta iglesia ha de extenderse ¿a dónde? Al campo, al lugar donde estáis. Porque la gente que necesita de Cristo, que necesita la salvación, está en el lugar donde vosotros, cada uno de vosotros, estáis. La iglesia ha de extenderse al campo, porque es la gente la que necesita el Evangelio. Y el domingo, dar culto con ellos juntos. Cuando Dios os da ese encuentro con la persona que está necesitada del Evangelio, que recibe el Evangelio, después el domingo, junto con ellos, dar culto. Por eso yo pienso que nuestra iglesia, es algo muy bueno que estemos todos tan esparcidos, porque a la vez, por toda España, estamos extendiendo la iglesia de Cristo. Entonces, no lo veáis como un punto débil. Hay gente que me dice, es que si tú pudieras venir a España, si tú pudieras quedarte aquí, pues cogeríamos un local, empezaríamos una iglesia. Pues sí, sería muy bueno. Yo también he pensado sobre eso, he orado sobre eso muchos años, pero hoy por hoy, pues Dios no es lo que quiere de momento. Entonces, pues si Dios no es lo que quiere y Dios no lo permite, habrá un plan en medio de todo ello. Yo que veo que es algo muy positivo y muy bueno que desde Ceuta, Palma de Mallorca, Guadalajara, de Madrid, desde Rivas, desde muchos lugares, puedan estar conectándose al culto y dando culto. ¿Por qué? La iglesia, que somos nosotros, ha de extenderse al campo. Y allá donde está el Hijo de Dios, en ese campo están las personas que necesitan de Cristo. Para salvar España y el mundo, es importante que primero los creyentes que estáis ya dentro de la iglesia os estéis levantando organizando la palabra de Dios. De verdad, si yo organizo la palabra de Dios, no es convencer a nadie, no es decir, ven a la iglesia, sino que puedan encontrar el motivo de por qué la gente tiene que creer en Jesucristo. Hay personas que me dicen, no, es que en España la gente no cree. Y es verdad que hay un trasfondo en la nación que es diferente al de otros países, por la historia, desde los reyes católicos, donde en el nombre del cristianismo, entre comillas, hago así, pero como no tengo cámara, no me ven, entre comillas, si no creías en Dios, en la Virgen y en la doctrina católica, pues te mataban. Y ha generado tanta sangre, tanto dolor, tanta muerte, que ha creado un rechazo grandísimo hoy día en la sociedad. Pero aún así yo me encuentro en mucha gente en España que está buscando de Dios, porque somos seres espirituales. Y al hablarles la palabra de Dios, reciben de la palabra de Dios. Hay muchísima gente que está buscando de Dios y al escuchar la palabra de Cristo, no es que se planteen tengo que creer o no, se dan cuenta de que necesitan de Cristo. Ese es el mensaje que yo tengo que tener organizado. Yo desde pequeñito he ido a la iglesia, con mi madre y con mis hermanos. Y yo me he dado cuenta que simplemente iba a la iglesia, que lo hacía con muy buen corazón, que a mí me gustaba creer en Jesucristo, cantar las alabanzas por la noche antes de dormir. Mi madre venía y dábamos un pequeño culto y cantábamos una alabanza. Y a mí me gustaba y oraba a Dios y recibía también respuestas. Pero yo me he dado cuenta que estaba haciendo una vida de fe que me han inculcado desde pequeño, pero que realmente no había encontrado la razón de por qué yo tengo que hacer la vida de fe. ¿Por qué Dios envió a su Hijo, a Jesucristo? ¿Por qué la Biblia nos habla de que tengo que creer en Jesucristo? Y más importante, ¿qué cambia en mí después de creer en Jesucristo? Yo me he encontrado mucha gente que no cree en Dios, que no ha vivido
o no ha tenido una familia en la que desde pequeño le hayan podido hablar de Dios, pero que al escuchar este mensaje han visto su estado espiritual de estar separado de Dios, atrapado bajo la obra de Satanás, donde no tiene más remedio que vivir con las maldiciones que Satanás les da, y atrapado en el problema espiritual familiar que se repite de generación en generación, donde este tipo de personas, cuando han escuchado de por qué, de que Jesucristo vino precisamente a librarles de todo esto, han entendido que necesitan a Cristo en su vida. Y han dado el paso de fe, por gracia de Dios y porque Dios ha tocado sus corazones, de aceptar a Jesucristo. Ayer María Luisa me lo decía en su casa. Claro, es que en mi generación, desde pequeños, en el colegio, en todos los lados, cantábamos ya a la Virgen, pues es que es lo que nos han enseñado. Y me decía, Toñín, es que mucha gente no cree en este evangelio, pues porque no lo ha oído. Precisamente, claro. Como dice en Romanos 10, ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no les habla nadie? Por eso Dios os ha bendecido. Que no os cargue, porque el evangelismo es algo que Dios hace a través de vosotros. ¿Yo qué tengo que hacer? Disfrutar de mi vida de fe. Disfrutar y tener esa seguridad de por qué tengo que creer en Jesucristo. ¿Por qué hoy tengo que estar aquí dando culto a Dios? ¿Qué es lo que significa este culto para mí? Y si tú llevas un mes, 2 meses, 3 meses, un año, 10 años dando este tipo de culto, aunque te digan deja de hablar de Cristo, vas a seguir hablando de Cristo. Porque vas a ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Aquel que ha experimentado esto, por mucho que tenga un tiempo donde se aleje, vuelve. ¿Por qué? Dios lo tiene agarrado, es como su hijo, ¿no? Ahora que tengo hijo, todavía no. Pero llegará el momento donde empieza a hacer cosas por su rabieta. Ahora hace cosas que a lo mejor que tira un vaso, tira algo, pero no se da ni cuenta, ni sabe que lo está haciendo mal ni nada. Entonces tampoco le puedes regañar, ¿no? Pero llegará el momento donde lo haga a propósito. ¿Por qué? Pues porque yo he sido así. Como yo he sido así, él será como yo. Y hará de rabiar a sus hermanos en el futuro o a su madre no hará caso. Yo he sido así también. Pero aunque yo me enfade con él, no dejará de ser mi hijo. Es mi hijo. Nosotros, espiritualmente, de la misma forma. Para acabar ya con mis palabras. Seamos los hijos de Dios que nos parecemos a nuestro Dios Padre. Sois el templo de Dios. Vosotros sois la iglesia. Y además tenemos que ser la iglesia que se extiende en el campo. Y la iglesia que se junta en el culto. Este tipo de iglesia. Primero, la iglesia que tiene la respuesta, que tiene su identidad como hijo de Dios, que está, además, que se extiende al campo. Tenemos que ser la iglesia que puede llegar a las personas que necesitan de Cristo, porque el mundo necesita de Cristo. Y esa respuesta Dios nos la ha dado a nosotros. Aquel que cree. Aquel que cree, que experimenta que hay vida, abundancia en él. Cuando tú te llenas de esta vida, esa iglesia se extiende al campo y empieza a llegar a las personas necesitadas, pero que Dios ya ha preparado y ha puesto en tu camino para que puedan conocer de Cristo. Y después, la iglesia que se junta de nuevo. ¿Por qué? Porque yo puedo ir, subirme a un taxi y hablar al taxista de Jesucristo. Pero la evangelización del mundo, yo solo no lo puedo hacer. Aunque yo puedo ir y hablar una persona, otra persona, para hacer la evangelización del mundo, Dios, ¿qué utiliza? La iglesia. Utiliza su cuerpo, que somos todos juntos. Por eso os bendigo para que a través de esta palabra, durante esta semana, podáis tener la conclusión. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, Cristo. ¿Quién es? La respuesta que el mundo necesita. Primero, la respuesta que yo necesitaba y la respuesta que la gente que está sufriendo alrededor mía necesita. Os bendigo para que con este título de oración estén orando y vean cómo Dios les da el encuentro con la persona que necesita de Cristo y a través de ese encuentro puedan realmente encontrar esa vida eterna que solo está en Él. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar dando un culto como Abel lo hizo dentro del pacto de Cristo. Gracias, Señor, porque este culto trae respuesta y trae vida en abundancia a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque este es el culto que me hace vivir. Este es el culto que trae respuesta a nuestras vidas. Este es el culto que hace que toda oscuridad y tinieblas que esté obrando en nuestros campos, en nuestra línea familiar, sea quebrantada.
Señor, bendícenos para que cada día podamos disfrutar de esta bendición del culto a lo largo de esta semana y confesar que en Cristo tenemos la respuesta. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Señor, que mi vida yo pueda siempre gozar de Manuel, mi pensamiento y forma de actuar. Haz que todo tuyo pueda ser, Señor, en mi vida. Que camine como un discípulo, mi pasado y mi hoy, mi futuro te lo entrego a ti. La gracia de Dios a mí me superó. El deseo de Dios, la respuesta superó. El plan de Dios, mi labor superó. El pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. Haz que pueda ver, que lo pueda ver. La época de los remanentes pueda levantar para ti, Dios. Y en estos momentos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución a todos nuestros problemas. El gran amor de nuestro Dios Padre, la obra, la llenura y la comunión del Espíritu Santo esté sobre tu iglesia hoy aquí reunida, sobre todos aquellos que dan culto bajo el pacto de Cristo. Que estas bendiciones estén sobre la iglesia que se extiende al campo, desde ahora y para siempre. Amén.